Sean bienvenidos nuevamente a este espacio de educación virtual. Hoy tocaremos un tema importante que es la hidrocefalia. Soy el doctor Luis Miguel Duchén Rodríguez y en esta primera parte vamos a hablar de una enfermedad muy importante. Se denomina hidrocefalia al aumento del volumen del líquido cefalosaquídeo intracraneal asociado a diversos grados de dilatación ventricular. Noten ustedes que en la tomografía vemos que existe importante dilatación de los ventrículos. Como existe acúmulo anormal de líquido cefalosaquídeo, los ventrículos aumentan su volumen. Esta es la hidrocefalia. Para poder entenderla, primero vamos a hablar de la fisiología de la hidrodinamia cerebral, es decir, de cómo se produce el líquido cefalosaquídeo y por dónde circula. Este es un esquema en un corte coronal en el que podemos ver al plexo coroideo que está dentro del ventrículo lateral. Este es el derecho, este es el izquierdo. Aquí es donde se forma el líquido cefalosaquídeo. Una vez que se ha formado el líquido cefalosaquídeo, por ejemplo, en el ventrículo lateral izquierdo, el líquido circula a través del foramen interventricular o agujero de Monro hasta el tercer ventrículo, del ventrículo lateral al tercer ventrículo, en este caso del izquierdo, como también del derecho. Cuando el líquido cefalosaquídeo llega al tercer ventrículo, sigue su camino a través del acueducto de Silvio o acueducto cerebral para llegar hasta el cuarto ventrículo. En el cuarto ventrículo también existe el plexo coroides o coroideo. Y el líquido cefalosaquídeo puede seguir a través de los agujeros de Lütke y Magendie para ir a la convexidad alrededor del cerebelo y luego del cerebro y llegar hasta este punto, o continuar a través de la médula espinal hasta el espacio subaracnoideo periespinal y de la misma forma volver a ascender alrededor del cerebelo en la fosa posterior y luego en la convexidad para llegar hasta las granulaciones subaracnoideas que van a permitir el paso por gradiente de presión desde el espacio subaracnoideo hasta el seno longitudinal superior, donde retorna al sistema circulatorio. Como es un poco difícil de comprenderlo, vamos a mirarlo varias veces. Este es un esquema que muestra una vista lateral. Estos son los ventrículos laterales. Aquí tienen una forma parecida a una C. Se comunican a través del foramen interventricular con el tercer ventrículo. El tercer ventrículo a través del acueducto de Silvio llega hasta el cuarto ventrículo y el cuarto ventrículo se comunica por los agujeros de Lütke y Magendie con la convexidad o a través del conducto central con el epéndimo que está dentro de la médula espinal, que al mismo tiempo va a llegar hasta el espacio subaracnoideo. En una vista coronal, nuevamente un ventrículo lateral, el otro ventrículo lateral se comunican con el agujero de Monro que lleva el líquido cefalosaquídeo hasta el tercer ventrículo, atraviesan el acueducto cerebral o de Silvio hasta el cuarto ventrículo, que a través de los agujeros o forámenes de Lütke y de Magendie van a llevar el líquido cefalosaquídeo a la convexidad o por el conducto central hasta el epéndimo en la médula espinal. Nuevamente, reitero, desde el ventrículo lateral, a través del foramen interventricular o el agujero de Monro, se llega hasta el tercer ventrículo, del tercer ventrículo al acueducto de Silvio, del acueducto de Silvio se llega hasta el cuarto ventrículo a través de los forámenes de Lütke y Magendie a la convexidad o en el conducto central hacia la médula espinal. Algunos detalles importantes. El cuarto ventrículo tiene por detrás al cerebelo y por delante está el tallo cerebral, fundamentalmente el bulbo y la protuberancia. Pero, ¿por qué es importante saber esto? Cuando existe dilatación del cuarto ventrículo, se compromete el núcleo motor del nervio abducen o sexto nervio craneal. De ahí que cuando existe hipertensión endocraneal por hidrocefalia, el primer nervio en ser comprometido es el motor ocular externo o sexto nervio craneal. Pero también tenemos los núcleos, por ejemplo, del vago, y esto va a generar que el paciente tenga náuseas, vómitos. Entonces, esa es la explicación fisiopatológica para que exista parálisis del sexto nervio craneal, náuseas y vómitos en un paciente que tiene hidrocefalia y por supuesto va a condicionar hipertensión endocránea. Este es un esquema que muestra lo que decíamos al inicio, la formación de líquido cefalosaquídeo a través de los capilares que llegan hasta los ventrículos laterales y ahí está el plexo coroideo. Este es el plexo coroideo que tiene un epitelio cilíndrico ciliado
y ese transudado atraviesa y llega hasta el ventrículo. Prácticamente no tiene células o tiene muy pocas. Fundamentalmente estamos hablando de un transudado del líquido cefalorraquídeo. También tenemos que tomar en cuenta espacios menores que vamos a llamar las cisternas. El líquido cefalorraquídeo va a llegar a cada rincón del sistema nervioso a través del espacio subaracnoideo y, por ejemplo, va a generar pequeñas cisternas como la cisterna periquiasmática u otras que también son parte de este sistema. Entonces, el líquido cefalorraquídeo llega a todo el sistema nervioso, lo nutre y finalmente lleva todos los elementos del metabolismo hasta la parte alta y medial, donde están las concreciones subaracnoideas o vellosidades aracnoideas o granulaciones subaracnoideas también, que por gradiente de presión hacen que el líquido pase del espacio subaracnoideo hasta el seno longitudinal superior. Es así como sucede: llega al espacio subaracnoideo el líquido cefalorraquídeo y a través de esas granulaciones va a llevar el líquido cefalorraquídeo hasta el sistema venoso. Haciendo un esquema un poco mayor, vemos que es un epitelio plano, simple, y las fenestras van a permitir por gradiente de presión pasar del espacio subaracnoideo al sistema venoso y no al contrario. Por eso es importante tomar en cuenta que existen algunos determinantes del líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, su producción es de 0,35 a 0,40 ml por minuto, lo que da una producción de 500 a 600 ml por día. Las pulsaciones del plexo coroideo, que tienen varios capilares, va a generar una acción de bomba que va a permitir la circulación del líquido cefalorraquídeo. Existen áreas de resistencia, y estas áreas de resistencia, como hemos visto, son áreas de menor calibre, como el foramen de Mons, el acueducto de Silvio, los agujeros de Magendie y Lusca y las vellosidades aracnoideas, que son sitios que pueden tender a obstruirse por una infección, por una hemorragia, con mayor facilidad. También hay que tomar en cuenta que hemos dicho que la absorción se lleva a cabo en las granulaciones de Pachyoni o granulaciones subaracnoideas, que también se pueden obstruir. Y finalmente existe una presión en el seno longitudinal superior que genera una gradiente de 5 milímetros de mercurio que permite el paso del líquido cefalorraquídeo desde el espacio subaracnoideo hasta el sistema venoso y de ahí nuevamente vuelve la circulación. Todo eso hay que tomar en cuenta para entender la hidrocefalia. Les invito a seguir el segundo video respecto a este tema a continuación. Bienvenidos nuevamente. Continuamos con el tema de hidrocefalia y vamos a hablar específicamente ya de su epidemiología. Es una enfermedad que tiene una prevalencia que está entre 1.5 y 1%. La incidencia es de 0,9 a 1,8 por cada 1000 nacimientos. Uno de los elementos que vamos a tomar en cuenta para el diagnóstico es la medición del perímetro cefálico, que se realiza como ustedes están observando. La toma de esta medida nos va a permitir comparar el diámetro de este perímetro cefálico con patrones que ya están definidos para varones y mujeres dependiendo de su edad en meses, en años. Les dejo estos enlaces para que ustedes puedan tener las tablas completas, pero si el paciente tiene un percentil más allá de los 2 desvíos estándares, estamos hablando de macrocefalia, que puede ser signo de hidrocefalia. Y por eso vamos a ver cómo se manifiesta la hidrocefalia fundamentalmente en diferentes edades. Cuando hablamos de una hidrocefalia aguda en el lactante, lo que podemos encontrar habitualmente es un mayor crecimiento del cráneo en relación a la cara. El paciente va a estar con irritabilidad, puede tener náuseas, vómitos, las fontanelas están muy grandes y prominentes y hay un agrandamiento e ingurgitación de las venas del cuero cabelludo con un flujo retrógrado. También podemos encontrar diástasis de suturas. Vean, este niño presenta una diástasis de las suturas, un aumento y abombamiento de la fontanela. Pero también puede haber parálisis del sexto nervio craneal. Habíamos dicho que la parálisis del sexto nervio craneal es de las primeras que aparece cuando hay hidrocefalia. En este caso tiene una paresia del sexto nervio craneal derecho porque el ojo está desviado hacia adentro, entonces no existe la fuerza que lleve el ojo hacia afuera. En este otro
vemos que existe parálisis bilateral del sexto nervio craneal. Podemos encontrar también el signo de Parinao del sol poniente, donde el niño no puede llevar los ojos hacia arriba y queda en esta posición, como si estuviese naciendo el sol, o el signo de McEwen, que consiste en un sonido como de una olla rota, se describe al percutir en la cabeza del infante. Otro dato que podemos utilizar en estos pacientes que todavía no tienen cerradas las suturas craneales es la transiluminación. Ven ustedes que la transiluminación muestra que hay mucho líquido dentro del cerebro de este paciente y nos habla de que existe hidrocefalia. Normalmente máximo debería tener un diámetro de 3 centímetros. Otro elemento que podemos echar mano ya de inicio en estos lactantes a través de las fontanelas es la ecografía, que va a mostrar la dilatación de los ventrículos. Por supuesto que para confirmarlo vamos a echar mano de la tomografía que analizaremos después. Si hablamos de la hidrocefalia aguda en los niños, esta se manifiesta por cefalea, vómitos, alteraciones en el nivel de conciencia y alteraciones en los nervios oculomotores, como hemos visto antes, pero también pueden afectarse otros. Primero el sexto en frecuencia, pero luego también el cuarto paracraneal o el tercer nervio craneal. Pueden haber datos incluso de sufrimiento del tallo cerebral manifestándose con crisis tónicas, cuando hay herniación de amígdalas cerebelosas, bradicardia o incluso alteración del ritmo respiratorio. Y por supuesto que eso es potencialmente grave y tiene que ser atendido de inmediato. Pero hay otros casos que generan hidrocefalia crónica. Estos chicos se caracterizan por tener macrocefalia, es decir, que tienen cráneos muy grandes, pueden permanecer con la diástasis de sutura o tener un cierre retardado de las fontanelas y claramente tienen un retardo en el desarrollo psicomotor. Otros chicos pueden tener dolor abdominal matinal, náuseas y vómitos en proyectil, alteraciones del comportamiento, disminución del rendimiento escolar y alteraciones en la memoria. También pueden llegar a tener tanta afectación como para llegar a la obnubilación y el estupor, y podemos encontrar atrofia óptica en la fundoscopía. Otros casos pueden tener espasticidad porque se daña el eje piramidal, pueden existir alteraciones de la marcha, movimientos anormales, incluso compresión del eje hipotálamo hipoficiario que condiciona retardo del crecimiento, obesidad en grado variable y por supuesto alteración en el desarrollo de los genitales externos. Un elemento que vamos a poder utilizar es la tomografía y esto nos va a permitir tomar algunas medidas. Aquí tenemos un ejemplo en donde hay dilatación del sistema ventricular y esta medida A se toma en los extremos más laterales de la parte más dilatada de los ventrículos laterales. La medida B en ese mismo nivel, pero en el extremo más lateral del tejido cerebral, la medida C en el extremo más lateral por fuera del cráneo y la medida D en el cuerno temporal. Una forma de establecer si existe dilatación es tomando la medida A sobre la B, 40% es normal en el resultado, si va de 40 a 50 hablamos de un valor límite, pero si es mayor a 50 hablamos de hidrocefalia. El índice de Evans toma en cuenta la medida A con la medida C, y si es mayor a 30 hablamos de dilatación ventricular. Ahora, cuando vemos el cuerno temporal y tiene más de 2 milímetros, pues ya estamos hablando de una hidrocefalia. Podemos encontrar además abombamiento en el cuerpo calloso, incluso edema transependimario, que es un dato de hidrocefalia grave porque el líquido cefalosaquídeo se está introduciendo por la presión que ejerce en el parénquima cerebral dentro de él. Este es un ejemplo de un chico de 10 años. Vean que ya tiene acá dilatación de los cuernos temporales, que máximo pueden tener 2 milímetros, y vean claramente está dilatado. Vamos subiendo y vemos dilatación de los ventrículos laterales del tercer ventrículo, claramente una hidrocefalia. La resonancia magnética nos permite tener imágenes de mejor calidad, incluso para saber la etiología, por ejemplo, si hay tumores, quistes o infección, pero claramente se ve la dilatación de los ventrículos laterales, abombamiento del cuerpo calloso, y en este corte coronal claramente ventrículo lateral izquierdo, derecho, en sus porciones frontal y temporal, y el tercer ventrículo dilatado. La hidrocefalia puede causarse por 3 fundamentales eventos: la hiperproducción de líquido cefalosaquídeo, el aumento de la resistencia a la circulación de líquido cefalosaquídeo y aumento de la resistencia a la absorción porque hay aumento de la presión venosa. Existe hiperproducción en pacientes que tienen tumores del plexo coroideo,
cuando existe una compresión en la vía de drenaje y formación por adherencias y microhemorragias, y en casos de hipervitaminosis A, que es bastante raro. Hablamos de un aumento en la resistencia a la circulación cuando existe un obstáculo en la circulación del líquido cefalorraquídeo, es decir, se pueden estrechar las vías por donde el líquido cefalorraquídeo pasa de forma congénita. Puede haber una lesión expansiva, que puede ser tumoral o no tumoral, o un proceso inflamatorio hemorrágico o infeccioso. Respecto al aumento de la presión venosa, básicamente se debe a que hay un aumento en la presión venosa sinusal, que genera aumento en la presión de las venas corticales, aumenta el volumen vascular intracraneal y por lo tanto aumenta la presión intracraneal porque disminuye la absorción del líquido cefalorraquídeo. Todo esto se debe a lesiones que pueden ser orgánicas o funcionales. Hablamos de lesiones orgánicas cuando hay trombosis venosa sinusal, yugular o de la vena cava superior, invasión del seno venoso por un tumor o acondroplasia, y funcionales cuando hay una malformación arteriovenosa de alto débito. Otro elemento que es importante tomar en cuenta es la clasificación de la hidrocefalia en no comunicante o también denominada obstructiva y la hidrocefalia comunicante y no obstructiva. Vamos a hablar ahora de la hidrocefalia denominada no comunicante o también llamada obstructiva. ¿Por qué se llama así? Porque no existe una comunicación normal entre los ventrículos, debido a que existe una obstrucción. Ejemplo, acá tenemos el ventrículo lateral y existe una obstrucción a nivel del agujero de Monro, por ejemplo, por un quiste coloide. Esta es una hidrocefalia no comunicante. Puede existir un problema en el tercer ventrículo por el crecimiento de la glándula hipófisis en un adenoma hipoficiario, con un craneofaringioma, un quiste aracnoideo. Entonces no hay comunicación entre el tercero y el ventrículo lateral y por eso llamamos hidrocefalia obstructiva. Puede también acontecer una lesión en la región pineal, un tumor pineal que puede condicionar también desplazamiento y obstrucción del acueducto de Silvio. Puede haber también un problema en la propia estructura del acueducto de Silvio, con una estenosis congénita, por ejemplo, un tumor en cuarto ventrículo, como los meduloblastomas, y vean que todos estos son elementos que obstruyen el flujo del líquido cefalorraquídeo, pero ¿dónde? Antes de que llegue hasta el espacio subaracnoideo y a las granulaciones subaracnoideas. Si esto ocurre antes de este segmento, estamos hablando de una hidrocefalia no comunicante o obstructiva, y generalmente da una hidrocefalia triventricular, siendo que el cuarto ventrículo, como en el caso que les muestro, es normal, por eso se llama hidrocefalia triventricular. Y la otra es la hidrocefalia comunicante o no obstructiva. Esta hidrocefalia comunicante o no obstructiva, como su nombre indica, no tiene una obstrucción, sino hasta llegar a la circulación del líquido cefalorraquídeo en las cisternas circumpedunculares o en las granulaciones subaracnoideas. Antes de eso, todo está libre. Entonces, la alteración se debe fundamentalmente a que existe una alteración en la absorción de las granulaciones aracnoideas, y eso puede ser, por ejemplo, por meningitis, por una hemorragia. En otros casos puede haber hiperproducción de líquido cefalorraquídeo, y siempre es una hidrocefalia tetraventricular, es decir, que compromete a los 4 ventrículos. En la siguiente parte vamos a hablar de otra clasificación, que es la congénita y adquirida, y en la última vamos a hablar de los tratamientos quirúrgicos, así que sigan con los siguientes videos. Bienvenidos nuevamente, continuamos con el tema de hidrocefalia en su tercera parte. Vamos a hablar ahora de otra clasificación que es la hidrocefalia congénita y la adquirida. La hidrocefalia congénita tiene varias causas y vamos a ver las más importantes a continuación. La estenosis del acueducto de Silvio es la más frecuente causa de hidrocefalia congénita. Es un problema recesivo ligado al cromosoma X en el que existe una estenosis del acueducto de Silvio. Cuando el paciente, además de tener la estenosis del acueducto de Silvio, tiene pulgares aductos, estamos hablando del síndrome de Vickers-Adams. La malformación de Dandy-Walker es una malformación en la que existe un gran quiste
en la fosa posterior que desplaza al tallo cerebral y por lo tanto condiciona estenosis acueductal. Esto se asocia a hidrocefalia en casi el 80% de los casos. La hidranencefalia es una ausencia total o casi total del cerebro. Usualmente estos pacientes solo conservan estructuras de la fosa posterior, los ganglios basales, el tálamo. Aunque la bóveda craneal y las meninges son normales, no hay hemisferios cerebrales. Esto se debe a que ha habido una obstrucción en la arteria carótida interna de forma congénita. Esto se puede deber a herpes congénito o neonatal, a toxoplasmosis, y si hacemos un electroencefalograma, el paciente no va a tener ningún tipo de actividad cortical porque no hay tejido cerebral. La angiografía va a generar la posibilidad de ver la oclusión bilateral de ambas carótidas. Solamente, reitero, tiene algunas estructuras de la fosa posterior que dependen del sistema vértebro-basilar y no de las carótidas, y por eso estos pacientes viven por algún tiempo, pero no hay nada que operar porque no tienen tejido cerebral. La hidrocefalia extrema es una hidrocefalia crónica en la que existe una dilatación persistente del sistema ventricular que ha comprimido severamente al cerebro. Vean ustedes estos ejemplos. Ha quedado un pequeño manto de corteza cerebral mínimo, pero por supuesto estos pacientes tienen una lesión muy importante porque esa compresión ha generado infartos y esos infartos han disminuido el volumen del cerebro. Estos son casos crónicos. La malformación de Arnold-Chiari se debe a que hay una obstrucción del agujero magno porque hay un descenso en las amígdalas cerebelosas. Al haber un descenso de las amígdalas cerebelosas se ocupa el agujero magno y se desplaza el tallo cerebral y por supuesto que se compromete el flujo de líquido cefalorraquídeo. Este es un tipo de hidrocefalia no comunicante y puede estar asociada a siringomielia, como vemos en el ejemplo, y a mielomeningocele. Entonces, reitero, se puede asociar a siringomielia y a meningocele o mielomeningocele. Y hablando de esa malformación, la espina bífida, que puede tener un meningocele, un mielomeningocele e incluso el encefalocele, pueden condicionar hidrocefalia. Recuerden que esta malformación tiene líquido y al hacerle la plastía, ese líquido no va a estar en este espacio y va a recircular y puede generar hidrocefalia. Así que después de la cirugía, una de las posibilidades es que estos niños desarrollen hidrocefalia. Otra condición congénita es la condroplasia. En la condroplasia existe una desproporción entre la base del cráneo y el cerebro y por lo tanto puede haber una estenosis del seno sigmoide, por el estrechamiento del foramen yugular y eso puede condicionar incluso compresión del tallo cerebral y secundariamente hidrocefalia. Otro caso podría ser la presencia de un aneurisma de la vena de Galeno, como en el ejemplo, que básicamente se debe a que hay conexiones anormales entre los vasos intracraneales y eso genera que el aneurisma comprima al acueducto de Silva y genere la hidrocefalia. Cuando tenemos este tipo de casos podemos auscultar en el cráneo un soplo. Eso se puede asociar también a insuficiencia cardíaca porque el paciente tiene un alto gasto. Hay datos de macrocefalia muy frecuentemente y recuerden que tiene que ser suficientemente grande como para desplazar el tejido y obstruir el acueducto de Silva. Otros casos son de hidrocefalia adquirida, generalmente en adultos, pero también en niños puede ser las infecciosas, poshemorrágicas, por lesiones o posquirúrgicas. La hidrocefalia infecciosa es importante entenderla desde el siguiente contexto. Todas las meningitis pueden producir adherencias aracnoideas y por supuesto pueden generar estenosis del acueducto de Silva, fundamentalmente las bacterianas. Este es un paciente que desarrolló una meningitis, vean ustedes ya tiene hidrocefalia, incluso vean cómo la parte basal del cerebro tiene esta imagen irregular. Esta hidrocefalia infecciosa, como habíamos dicho, puede ser secundaria a una meningitis bacteriana, una meningitis tuberculosa o incluso neurocisticercosis. Vean este paciente que tiene aquí quistes de cisticerco intraventricular. Cuando hay una hemorragia, fundamentalmente la hemorragia subaracnoidea, aunque también puede darse en la hemorragia intraventricular, como es este caso,
podemos tener una hidrocefalia que puede ser transitoria. En esos casos ponemos un drenaje ventricular externo y hasta que aclare el líquido mantenemos el drenaje y luego se los retira. Y si el paciente muestra que tiene signos de dilatación ventricular, vamos a decir que ya tiene hidrocefalia permanente, pero esto se presenta entre el 20 y el 50% de los casos, no en la mayoría. Pueden haber lesiones ocupantes que pueden ser neoplásicas y no neoplásicas. Las neoplásicas tenemos tumores de la pineal, hipofisiarios, del plexo coroide, del tercer ventrículo. Todas estas son lesiones tumorales. Pero pueden haber lesiones ocupantes no neoplásicas, como los quistes coloides. Estos son quistes de cisticerco o algunas malformaciones o hematomas, como vimos que también por desplazamiento pueden generar la hidrocefalia. Otro tipo es la hidrocefalia externa o llamada hidrocefalia externa benigna, que tiene todos estos nombres, pero lo importante es que ustedes vean que son niños que tienen un perímetro cefálico en el borde o un poquito más allá de lo normal, pero que son niños que tienen básicamente dilatación de los espacios subaracnoideos. Los ventrículos son de tamaño normal o tienen una mínima dilatación y puede haber una dilatación en las cisternas basales y ensanchamiento de la cisura interhemisférica, como este ejemplo, pero clínicamente no tienen ninguna lesión. Son niños que tienen un desarrollo psicomotor absolutamente normal. Puede asociarse a craneoestenosis, puede presentarse después de una hemorragia intraventricular o cuando hay una obstrucción de la vena cava superior, pero en general se corrigen espontáneamente antes de los 2 años. Muy rara vez requieren derivación. Este es un caso que nosotros vivimos hace muchos años. Vean cómo en realidad hay una dilatación mínima, pero el espacio subaracnoideo también es enorme. Pero les reitero, estos pacientes tienen un desarrollo psicomotor normal. En general no requieren cirugía. Hay otra que es la hidrocefalia detenida compensada, en donde los ventrículos tienen un tamaño casi normal, la curva de crecimiento es normal, el desarrollo psicomotor es continuo y no presenta anomalías. Es un paciente que tiene una leve macrocefalia, pero reitero, sin ningún tipo de dilatación importante ni del espacio subaracnoideo. El cuarto ventrículo atrapado o aislado es cuando este cuarto ventrículo no se comunica con las cisternas basales. Y esto se debe generalmente a pacientes que se les ha introducido una válvula que no requerían. Por ejemplo, pacientes en donde se dudaba si tenían hidrocefalia o no y no se hicieron pruebas o no se hicieron estudios. Esto habitualmente ya es casi inexistente, pero esto se debe a que como se ha sobredrenado el líquido cefalorraquídeo en un paciente que no requería válvula, entonces hay una yuxtaposición de la íntima ependimaria en el acueducto de Silvio, se adhieren y eso genera que exista esta área aislada del resto de los ventrículos. Otra es la hidrocefalia multiseptada, llamada multiloculada, poliquística, pero fundamentalmente tienen que recordar que tiene múltiples septos. Generalmente se da después de una meningitis, cuando el paciente tuvo una ependimitis o una hemorragia de la matriz germinal y se generan múltiples quistes con dilatación ventricular. Entonces, otro elemento que tenemos que recordar es que estos pacientes tienen como factor predisponente bajo peso, parto prematuro, complicaciones perinatales, malformaciones. Vean, esta es una paciente que tiene infección, pero de diferentes densidades en cada una de estas áreas que está aislada, que es menos densa, más densa. Realmente es un problema complejo de resolver. Vamos a hablar finalmente de la hidrocefalia normotensiva del adulto, que se presenta clínicamente con el síndrome de Hakim y Adam, en donde existe deterioro de las funciones cerebrales superiores que puede ir desde una confusión, una nubilación, incluso el estado de coma, apraxia de la marcha e incontinencia esfinteriana. Lo importante es que estos pacientes tienen unos ventrículos que están levemente dilatados, pero como es en ancianos, hay que intentar diferenciar en que esa dilatación se debe a una hidrocefalia como tal o se debe a que hay atrofia o hipotrofia cerebral, y esto requiere un cuidadoso diagnóstico clínico. En muchas oportunidades estos pacientes son confundidos con pacientes que tienen una enfermedad de Alzheimer, es decir, demencia.
En realidad no es que tienen demencia, sino que al tener líquido cefalorraquídeo detenido, debido fundamentalmente a que existe una pérdida de la estancia de ese cerebro por la edad, existe un compromiso, reitero, de las funciones cerebrales superiores, apraxia de la marcha, incontinencia esfinteriana, que no deberían presentarse en un Alzheimer, por ejemplo. Un paciente con Alzheimer no tiene por qué tener problemas en la marcha o incontinencia esfinteriana. Por eso hay que diferenciar en el diagnóstico clínico de una demencia tipo Alzheimer, por ejemplo. Entonces, si nosotros tenemos esta triada, podríamos ofrecerle al paciente un tratamiento quirúrgico que podría resolver su problema. Es por eso trascendente coordinar con neurología clínica para establecer cuál es la sospecha clínica y actuar en consecuencia. En el siguiente video veremos la parte final del tema, abocándonos al tratamiento quirúrgico. Lo que tengo que recalcar es que no existe tratamiento clínico o medicamentoso para la hidrocefalia. Algunos colegas utilizan transitoriamente hasta que se resuelva quirúrgicamente diuréticos como la acetazolamida o la furosemida, pero esto solamente tiene una acción transitoria porque recuerden, el líquido cefalorraquídeo se va formando nuevamente de forma permanente, por lo que el uso de los diuréticos no va a resolver el problema. El tratamiento de la hidrocefalia siempre es quirúrgico. Así que nos vemos en el siguiente video. Sean bienvenidos nuevamente a este espacio de educación virtual. Continuamos hablando de hidrocefalia en este cuarto video. Soy el doctor Luis Miguel Duchén Rodríguez y vamos a hablar ahora del tratamiento quirúrgico de la hidrocefalia. Habíamos dicho que la hidrocefalia es una enfermedad cuyo tratamiento es netamente quirúrgico. No existe ningún tratamiento médico que resuelva la hidrocefalia. El primero que tenemos que repasar se denomina ventriculostomía. Este tratamiento consiste en introducir un catéter dentro del ventrículo lateral para conectarlo a un sistema cerrado externo. Utilizamos la ventriculostomía en pacientes que tienen hidrocefalia aguda y que no pueden recibir un tratamiento permanente. Por ejemplo, un paciente que tenga una hidrocefalia por una hemorragia o por una infección. Entonces el objetivo es hacer un pequeño orificio de trépano e introducir el catéter proximal hasta el ventrículo lateral y conectarlo, como les decía, un sistema cerrado que nos permite regular la presión que tiene que vencer ese líquido, en este caso hemorrágico, para que pueda salir. De otra forma, podríamos vaciar los ventrículos de forma inadecuada. Esta es la tercera ventriculostomía, una foto ahora en tiempos de pandemia donde tenemos que protegernos. Otro elemento, otro método que tenemos para hacer la cirugía es la derivación ventrículo-peritoneal, quizás una de las más clásicas cirugías. Consiste en introducir un catéter también hasta el ventrículo lateral, conectarlo a una válvula y esta válvula a un catéter distal que se conecta hasta llegar al peritoneo, de tal manera que el flujo viene desde el ventrículo lateral hasta el peritoneo y no de forma retrógrada. Por esto tiene una válvula que impide el retorno. Este sistema es uno de los más usados. Aquí un ejemplo de una cirugía de un niño. Hay que hacer un aseo muy prodigioso de la piel del paciente. Yo puedo poner estos electrodos de electrocardiografía, pero el objetivo es marcar la pupila, el conducto auditivo externo, por debajo de los campos quirúrgicos para tener una referencia anatómica. Marcamos las áreas de incisión, hacemos la preparación de los campos, colocamos incluso el Jovan, que es una celulosa que nos impide tocar la piel durante la cirugía, hacemos una incisión en el cráneo, una pequeña craneotomía, exponemos la dura madre, la electrocoagulamos y con este instrumento tunelizamos el paso del catéter distal desde el cráneo hasta el abdomen, donde se abre el peritoneo y nos permite, como les decía, pasar este catéter desde el cráneo hasta el abdomen. Este es el momento en que introducimos el catéter proximal, que es el catéter que va hasta el ventrículo lateral, tiene las fenestras, tiene un sistema que nos permite medir y no introducir más allá de lo necesario. Manipulamos con mucho cuidado, incluso con pinzas que están protegidas. Una vez que el catéter está dentro del ventrículo, se conecta a la válvula. Este tipo de válvula tiene un ingreso que se conecta bien y se asegura, y luego una salida hacia hacia el catéter distal que va a terminar en el peritoneo. Obviamente luego se cierra
Verificamos, por supuesto, el funcionamiento adecuado con la salida del líquido cefalorraquídeo por el catéter distal. Una vez que ya está todo en su sitio, cerramos la piel, introducimos en el peritoneo y el paciente termina con 2 heridas o en el adulto con una pequeña herida a este nivel. La derivación ventriculo-arterial es otro método que tiene el mismo sentido, es decir, conectar un catéter que llega desde el ventrículo hasta la válvula, pero esta vez el catéter distal se introduce hasta la aurícula. Esta es una derivación que se tiene que utilizar cuando es imposible llevar el catéter distal desde el abdomen, por ejemplo, pacientes que han tenido cirugías abdominales repetitivas. Otra que se utiliza muy poco es la derivación lumboperitoneal, que permite conectar el espacio subaracnoideo a nivel lumbar con el peritoneo. Tiene el gran problema de que puede haber hiperperfusión, puede ser fístula, aracnoiditis, y realmente yo la verdad ya no lo utilizo. La derivación de Thor-Kielsen era un método en que se utilizaba un catéter que iba del ventrículo lateral hasta la cisterna magna, por ejemplo en pacientes que tenían una hidrocefalia obstructiva. Por supuesto que es una idea muy inteligente. Sin embargo, hoy tenemos la tercer ventriculostomía endoscópica, de la cual vamos a hablar luego, que permite tener mejores resultados que esta técnica. Precisamente la tercer ventriculostomía endoscópica es un método en que se introduce un endoscopio para hacer un nuevo camino. Este es un paciente que tiene en el esquema un tumor que bloquea el paso desde el tercer ventrículo hasta el acueducto de Silvio. Entonces este método lo que permite es hacer un nuevo camino. Aquí está el esquema, aquí tenemos el tumor que impide el paso del tercer ventrículo hasta el acueducto de Silvio. Entonces, generando una ostomía, se logra comunicar el tercer ventrículo con la cisterna prepontina. En otras palabras, se logra generar un nuevo camino que permita restablecer el flujo del líquido cefalorraquídeo. Cuando se hace esta cirugía, se introduce el endoscopio hasta el tercer ventrículo y se observan estructuras como los cuerpos mamilares, el infundibulum, y aquí es donde tenemos que hacer la fenestra, la ostomía. Al romper el piso del tercer ventrículo se puede observar esta membrana que es la del ílex y la arteria basilar. Es un ejemplo de un caso en que se usa esto, un lactante que tiene abombada la fontanela, tiene una hidrocefalia triventricular con una estenosis del acueducto de Silvio, pero dilatación de los ventrículos laterales y del tercer ventrículo. Esta es la imagen transoperatoria, aquí está el agujero de Monro. Ya dentro, aquí vemos a los cuerpos mamilares, el acueducto de Silvio cerrado, y una vez que se hizo la fenestra se puede ver la arteria basilar y la membrana del ílex. Esta es la forma en cómo se hace. Aquí se está introduciendo el catéter de Fogarty para romper el piso del tercer ventrículo y se infla el mismo para ampliar la ostomía. El objetivo es garantizar el flujo del líquido cefalorraquídeo. Vean, aquí están los cuerpos mamilares, uno y otro. Aquí hemos acercado la cámara para que puedan ver cómo este movimiento, que se parece al movimiento de una boca de pescado, nos confirma que el flujo del líquido cefalorraquídeo está presente. Entonces, esta ostomía logra restablecer un nuevo flujo que permite que el paciente ya no tenga la hidrocefalia y pueda tener un resultado clínico como el que ustedes están viendo, sin necesidad de tener una derivación con un drenaje con catéteres. La desventaja de la derivación ventriculoperitoneal es que ese catéter que ponemos se puede obstruir, se puede acodar, se puede infectar. En cambio, las posibilidades de complicaciones son mucho menores, el tiempo quirúrgico es menor y por supuesto que la evolución clínica al final tiene ventajas. Este es otro caso de un paciente que tiene un quiste intraventricular. Noten ustedes que ya había sido operado en varias oportunidades. Tenía 4 válvulas de derivación ventriculoperitoneal, pero no se había identificado esta imagen, aunque había dilatación. La resonancia, por supuesto, nos permite observar la presencia de una imagen quística. No es muy clara, la verdad, pero buscando uno puede encontrar la etiología y por lo tanto actuar en consecuencia. Entonces voy a mostrarles, aquí está la imagen del transoperatorio. Vean, aquí está el quiste de cisticerco dentro del ventrículo, que por supuesto con una pinza puede ser retirado con total seguridad. Vamos a ver ahora cómo se atiende
quirúrgicamente al paciente con hidrocefalia normotensiva del adulto. Es un adulto mayor que de forma rápidamente progresiva presenta deterioro cognitivo con alteraciones de la memoria, sin poder reconocer a su familia, una persona lúcida que leía, de repente deja de hacerlo, se desorienta, pero además presenta incontinencia esfinteriana y apraxia de la marcha. Esta es la triada de Hawking-Adam. La tomografía parece inocente, pero si uno analiza, puede observar que existe una dilatación leve del sistema ventricular con un abombamiento de los cuernos frontales. Sin embargo, uno puede observar la presencia de surcos en la hidrocefalia. Estamos acostumbrados a ver grandes dilataciones y surcos que desaparecen. Pero aquí lo más importante es la clínica del paciente. Se trató a este paciente con la instalación de un sistema de derivación ventrículo-peritoneal de presión regulable. Vean cuál ha sido el resultado posoperatorio. Antes de la cirugía se veía esto, pero después de la operación noten que el espacio subaracnoideo aparece nuevamente, los surcos son más profundos. Pasa que como es una persona de la tercera edad, el cerebro de hecho está con mayor atrofia que en los jóvenes. Entonces este sería el resultado de esa hipotrofia cerebral habitual en estos pacientes, y esto en realidad nos está hablando de una hidrocefalia. Vean, aquí está el sistema de derivación ventrículo-peritoneal, es el catéter proximal y aparece el espacio subaracnoideo. Entonces aquí lo más importante es la clínica del paciente. Acá podemos observar la válvula colocada y tiene un dispositivo que ustedes pueden observar, nos puede señalar cuál es la presión que nosotros estamos poniendo que tenga de resistencia ese sistema, y eso se puede regular. Aquí hay una imagen donde se puede ver el catéter distal en el abdomen. Entonces esta es la imagen de una derivación ventrículo-peritoneal de presión regulable. Entonces la forma que tenemos nosotros para cambiar es por un sistema magnético que se pone al lado de la válvula y se puede cambiar para mayor o menor presión. En la hidrocefalia multiseptada que habíamos hablado, el objetivo es comunicar la mayor cantidad de cavidades posibles para colocar una mínima cantidad de catéteres, ya sea por craniotomía o por endoscopía. Esta es una técnica abierta, donde sensiblemente había que generar corticotomías amplias, muy traumáticas y secuelares para el paciente. Este es un caso de una paciente con hidrocefalia multiseptada, y vean que lo que se hizo es un tratamiento endoscópico. Se pudo observar la presencia de estos tabiques, estas adherencias, y el objetivo es comunicar todos estos espacios a través de ostomías, es decir, haciendo perforaciones en los tabiques y ampliando esas perforaciones con el catéter de Fogarty que ya habíamos visto antes. El objetivo entonces es introducir la menor cantidad de válvulas, en este caso 1, para que se comuniquen los diferentes espacios, las diferentes cavidades. Vean el pre y el posoperatorio, dramático por supuesto, pero la evolución va a permitir mejoría en estos pacientes que ya tienen de hecho un deterioro neurológico muy importante. Les agradezco por su atención, les dejo con una imagen del Parque Nacional Maridi, haciendo énfasis en que el tratamiento de la hidrocefalia es quirúrgico. El tratamiento médico no resuelve la hidrocefalia. Se pueden administrar diuréticos solamente con el objetivo de dar tiempo al paciente a tener todo lo necesario para una cirugía, por ejemplo, conseguir la válvula necesaria o el equipamiento para hacer una tercera ventriculostomía endoscópica, de tal manera que cuando se tiene una hidrocefalia siempre se tiene que derivar el caso a un neurocirujano. Espero que haya sido de utilidad. Nos vemos en los siguientes videos.